esta enseñanza en el canal de YouTube. Seamos todos bienvenidos. Vamos a tener una pequeña oración para dar inicio, agradeciéndole también a los que estamos acá presentes por haber destinado este momento para venir a estudiar en nuestro seminario. Así que cerremos nuestros ojos un momento, acompáñenos también allá en una oración. Padre, queremos agradecerte en esta noche la oportunidad que nos das de una vez más podernos presentar en este lugar, trayendo, Señor, la enseñanza, trayendo el aprendizaje, Señor. Te damos gracias por este instituto bíblico, Señor. Gracias por nuestro director, el apóstol David Borges. Gracias por cada profesor, por cada maestro, Señor, del instituto. Gracias por cada hermano y hermana que nos acompaña, que los lunes, los miércoles, los sábados está allí conectado, aprendiendo, Señor, tu palabra, aprendiendo, Señor, para ser esos obreros aprobados por ti, Señor. Bendícenos en este momento, abre nuestro entendimiento para que podamos entender las riquezas de tu gloria y de tu grandeza, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, para los hermanos, ministros, líderes que no me conocen, que dicen, bueno, ¿quién es ese hermano que está ahí hablando? Soy el pastor y salmista Fabio Arrubla y estoy compartiendo en este momento una clase que es muy importante para el pueblo cristiano. Y esta clase no solamente nos responsabiliza a nosotros como cristianos, sino también a los ministros del Evangelio. Esta clase que vamos a ver, dividida en dos sesiones, hoy tendremos la primera, tiene como título Ética Ministerial. Es la clase que vamos a ver, la ética ministerial. Y yéndonos al origen, al comienzo de lo que es la ética, vamos a mirarla desde la practicidad. La ética es una de las ramas de la filosofía que se ocupa del estudio de la moralidad, la virtud y el comportamiento humano. Esta es una definición que estoy dando para que tengamos claridad y se enfoca en lo que es la investigación y el análisis de los principios y valores que guían nuestras acciones y decisiones. La ética en sí es la evaluación de lo que es bueno y lo que es malo, lo que es justo e injusto, dependiendo del contexto en el cual se haga ese análisis. La ética se preocupa por responder preguntas como ¿qué es lo correcto y lo incorrecto? ¿Qué es la justicia y la injusticia? ¿Qué es la virtud y el vicio? ¿Cómo debemos nosotros tratar a los demás? ¿Qué es la responsabilidad y la obligación moral? La ética en sí se divide en muchas áreas, pero nos vamos a estar enfocando en algunas áreas como lo es la ética en su descripción, en lo que es la normatividad y la ética aplicada. En ese caso, comenzaremos con un contexto natural, social sobre lo que es la ética y estaremos anudando en lo que es la ética aplicada al principio bíblico o cristiano. Es un método que suelo utilizar en las clases que doy para podernos orientar y poder posicionar haciendo una marcada diferencia entre lo uno y lo otro. Algunos de los conceptos claves que estaremos viendo durante el transcurso de esta clase, la ética ministerial, es la moralidad, es la virtud, es la justicia, la responsabilidad. Y en fin, entenderemos que la ética es importante porque nos ayuda a tomar decisiones informadas y responsables. Además, la ética nos ayuda a vivir una vida virtuosa y justa. Y también nos ayuda a entender y a respetar los derechos y la dignidad de las demás personas. Por último, la ética
nos ayuda también a construir una sociedad más justa y equitativa. Muy bien, comenzaremos con una pregunta. ¿Para qué sirve la ética? Ya hemos escuchado que es un constructor social, moral, entre otros aspectos, pero ¿qué función cumple en sí la ética y en este caso aplicada como ética ministerial? Pues bien, la ética en sí, hablando de una breve introducción, la ética es necesaria. La ética hace falta como parte de esa formación integral entre los seres humanos. La ética incumbe no solamente para el tejido social, no solamente para el cristianismo, sino también para todas las esferas, tanto públicas, políticas, gubernamentales, educativas, entre otros. Decir soy una persona de ética, es decir, soy una persona que tiene principios y valores. Muchos de esos principios los pude haber aprendido tras un contexto cultural, familiar, educativo. Otros de esos principios éticos los pude haber adquirido a través de la experiencia. Pero otros de esos principios éticos los aprendemos a través de la palabra del Señor. Y allí es donde entra en formación lo que es el instituto bíblico. Y en sí podremos hablar que la ética no solo es necesaria, sino que es urgente. Es la única manera en que nosotros podemos retomar el cauce apropiado del desempeño eficaz de los hombres y las mujeres que anhelamos servir a Dios, que anhelamos ver la extensión del reino de Dios. De paso, la ética nos ayuda también a afianzar de nuevo la credibilidad que se ha ido perdiendo lastimosamente, que progresivamente se ha ido perdiendo en las congregaciones, dado a muchas situaciones que se han estado presentando. Y además sumamos a eso algunos sondeos que se hacen en todas partes del mundo. Cuando a nosotros nos preguntan actualmente en qué condición o en qué posición estima usted efectivo el Evangelio, tenemos muchas opiniones divididas. Dado a que muchas personas lastimosamente no han tenido una ética correcta, justa, y su mal testimonio ha hecho que se empañe la realidad moral de que existe una ética que es espiritual, una ética que es bíblica, bajo la cual el cristianismo debe caminar. De eso se trata. Eso es lo que esperamos nosotros al final de estas 2 sesiones que vamos a estar viendo, para poder reprogramarnos, para poder recuperar, para poder volver al origen esencial a través de la instrucción bíblica sobre lo que es la ética en el ministerio. ¿Estamos bien? Bueno, muy bien. Héctor, ¿cuántas personas ahorita están allá acompañándolos? 28. Saludamos a las 28 personas que se están conectando, que nos ven ahí en diferentes partes. Muchas bendiciones. Quédense con nosotros hasta el final. Muy bien. De paso, la ética a nosotros también nos ayuda a afianzar algunas áreas en la vida cristiana. Nos ayuda también la ética a cambiar el concepto que nosotros podemos tener sobre ciertas cosas definidas. Antes, nosotros creíamos que el desenvolvimiento como agentes de cambio en la sociedad era marcado por una u otra aspecto ya enmarcado sobre un desarrollo ya establecido a nivel cultural. Pero hemos visto que actualmente ha habido una evolución. Ha habido un cambio, ha habido una reestructuración dadas las nuevas generaciones que se van levantando. La ética moral, social, cultural que hoy manejamos no es la misma que hace 30 años, que hace 50 años. Antes
se tenía un concepto, un panorama muy diferente a lo que hoy día nosotros podemos conocer como lo que es la ética, es decir, cómo debe ser mi comportamiento en todos los aspectos. Bien, ahora también es necesario dejar sentado que no hay algo así como una ética dividida o fragmentada, es decir, una ética en lo profesional, otra ética en el hogar, otra en el ejercicio de liderazgo, otra ética distinta para el ministerio. No, hay que entender que en absoluto la ética es una y se aplica en todas las áreas del actuar cotidiano de las personas. Porque muchas personas solemos manejar ciertos aspectos, ciertos comportamientos cuando estamos en determinados grupos. Hay algunas personas que actúan de una forma en su trabajo, pero de otra forma en su casa, pero de otra forma ante la sociedad, pero de otra forma en la iglesia. Y eso suele pasar. Y qué triste es ver que hay algunas personas que son juzgadas por eso. No, si eso, el hermano, la hermana, el pastor, el ministro cuando está allá en la iglesia, eso es el más santo, eso se le ilumina hasta una aureola en la cabeza. Pero si ustedes lo vieran cómo es cuando está en la calle, eso ni saluda. Si ustedes, yo que vivo, y en mi casa al lado hay una hermana que eso cuando yo paso la veo allá en la iglesia, que danzando, que hablando en lenguas, que si sé qué más, que yo no sé dónde, pero cuando está en la calle esa señora se agarra con todo el mundo. Tiene una lengua que no es lo más chismoso que usted se pueda imaginar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Será que es que hay diferentes tipos de éticas? ¿Será que es que nos tenemos que ceñir, enmarcarnos bajo un comportamiento cristiano dentro de la iglesia y ser otros por fuera? No, eso no es la ética. La ética es una sola y tú debes ser la misma persona, estés donde estés, en tu casa, en tu trabajo, en la calle. Eso es la ética en el ministerio. Eso es lo que yo quiero estimular en ti, querido oyente y querido hermano que está aquí acompañándonos en este lugar. No estoy hablando bajo mis propios criterios, estoy hablando bajo el amparo bíblico, que es fundamental. Es importante que nosotros apliquemos esas éticas acá. Muy bien. Ahora, dejando esto por sentado y también entender que la ética es una sola, ¿cómo nosotros la podremos definir? ¿Cómo podremos nosotros dar una definición? Bien, el concepto generalizado gira en torno a que al ser y al tener un componente mejor moral en la rama filosófica en la cual se estudia esa conducta humana sobre lo que es lo correcto o incorrecto, lo malo o moral, el buen vivir, etcétera, la felicidad, el deber. Entre esos conceptos éticos, la ética normativa busca estándares para regular una conducta humana y una ética aplicada examinando o controversiando algunas éticas específicas. Dicho o parafraseado de otra forma, para poderlo asimilar mejor, entender que los diferentes o distintos comportamientos que nosotros tengamos van relacionados a una sola fuente esencial, que es el comportamiento natural o ético o normal o la normatividad establecida para poderse considerar que soy una buena persona. ¿Cuántos nos podemos considerar buenas personas? ¿Cuántos decimos, yo soy una buena persona? Si yo sé que tengo una conciencia, que es la que a mí me habla, la que a mí me confronta muchas veces, puedo entender que esa conciencia está bajo un juicio ético, bajo unas creencias ya preestablecidas. Y la pregunta que surge aquí a través de lo que es tener esta identidad, ¿cuál es esa ética moral? ¿Cuál es esa ética, llamémosla, o espiritual, que rige a cada uno de nosotros? Si es la ética que se encuentra bíblicamente establecida, quiero decirles que vamos por buen camino, estamos haciendo lo que es correcto, ¿sí? Pero si aún la ética que yo manejo tiene algunos, digamos, aspectos que pertenecen a otros campos, como mis viejas creencias, como la tradición, como el aprendizaje pasado en los distintos entes donde yo pude estar,
pues quiero decirle que necesito depurar esa ética y filtrarla a través de la luz de las Escrituras. Amados, esto no solamente es una clase, no solamente es una materia, es una necesidad que nosotros estudiemos la ética ministerial. Es importante que lo hagamos. Bien, ya nosotros haciendo esta apreciación o introducción, nosotros podemos comprender el porqué de la molestia que asiste a muchas personas al comprobar que toma fuerza aspectos como la deshonestidad, la falta de compromiso, ¿sí? Cosas completamente desfasadas de lo que realmente es. ¿O cuántos de nosotros nos indignamos muchas veces al ver las injusticias en la vida, en la sociedad? Porque cuando se carece de esta ética, sencillamente se carece de lo que realmente nosotros debemos hacer. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer? Usando el marco bíblico, la palabra dice, no solamente nosotros miremos por lo nuestro propio, sino también por lo de los demás. Había alguien que manejaba muy bien la ética y era nuestro Señor Jesucristo cuando decía, ámense así mismo como aman al prójimo. Ahí es donde el Señor nos enseña que esa ética debe ser también diversa, no solo individualizada. Y más adelante vamos a estar estudiando un poquito sobre este aspecto. Bien, hay otros compromisos o elementos también que suelen alimentar esa desconfianza que las personas pueden observar. Porque cuando una persona tiene una mala ética, está comprometida a dos cosas: seguir haciendo lo incorrecto o corregirlo y comenzar a hacer lo correcto. ¿Sí? Eso es el aspecto esencial. Y sobre todas estas cosas existe también un origen para lo que es ser carentes de la ética. ¿Cuál sería el origen para que haya una falta de ética en nosotros? Pues bien, la sociedad la reclama para el ejercicio del liderazgo en todos los ámbitos sociales, principalmente en el campo ministerial, que es lo que a nosotros nos atañe. Y la reclamación que se hace sobre este aspecto es que obedece a que ha sido desdibujada al paso del tiempo. Mientras el mundo sigue evolucionando, se sigue deteriorando los principios y valores en la sociedad. La sociedad contemporánea no, como les decía hace rato, no se compara a la de antes, pero la de antes también tenía dificultades. Y la de más atrás tenía también dificultades. No hemos podido llegar a una, digamos, como a una nivelación tal cual está, a estandarizar es la palabra, sobre lo que es la ética comportamental en el ministerio. Porque todavía, aunque nosotros tenemos la verdad escritural, todavía también carecemos de algunas falencias en cuanto a comportamientos. Así que cuando nosotros descubrimos a través de las Escrituras y de la palabra de Dios las cosas que nosotros debemos cambiar, sencillamente pasan dos aspectos: sigo viviendo, sigo haciendo las cosas como las llevo, o hago una transformación en mi vida. Comencemos a reflexionar, queridos alumnos, sobre este aspecto tan necesario. Y mientras estamos aquí dando esta enseñanza, piensa muy bien cuál es esa ética por la cual tú te riges, cuáles son esos principios sobre los cuales tú permites que tu vida sea gobernada por el Evangelio, por la palabra del Señor. ¿Qué es mayor en ti? La instrucción bíblica, lo que Dios manda que se debe hacer como principios morales y espirituales, o es mayor en ti tus propios pensamientos, tus propios conceptos, o tú diriges tu vida como quieras. Voy a hablarlo muy coloquialmente: ¿tú vives tu vida como te dé la gana o como se debe vivir? Si llegáramos a este momento y le pusieran punto final a esta clase, de eso se trataría la reflexión. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Como tú quieras
o cómo debe vivirse. ¿Ok? Y a medida que vamos avanzando en estas lecciones, nosotros vamos a ir haciendo una comparación o paralelismo, vamos a ir mirando diferentes aspectos de manera globalizada. Al ser tan extenso y tan denso el estudio de la ética, tendríamos que tomar varias clases, pero lo que vamos a tratar es de condensar lo mejor posible para tener un mejor entendimiento en cuanto a lo que es la ética ministerial. Recuerden que esa es la clase que nosotros estamos tomando. Muy bien. Al entender que hay un origen para lo que es la falta de la ética en nosotros y al entender que la sociedad reclama un liderazgo que sea acorde a cómo las cosas deben funcionar, en esta penosa situación se han desencadenado diferentes factores que en verdad son relevantes, que son necesarios nosotros poderlos deducir y exponer en este momento. Y uno de esos factores que son relevantes, que necesitamos dar a conocer, es la falta de principios morales. La falta de principios morales, eso lo puedes anotar. Primer lugar, falta de principios morales. ¿Cuántos de nosotros conocemos que muchas personas, aún nosotros, somos faltos de algunos principios que rijan lo moral en nosotros? Nos hemos dado cuenta a veces cuando somos confrontados por enseñanzas, palabras, experiencias, wow, yo estoy fallando en esto, tengo que cambiarlo, tengo que hacerlo mejor, tengo que procurar dar una mejor imagen, ¿sí? Dar una mejor impresión ante las personas, pero también sentirme mejor persona. Porque si yo quiero construir una imagen basada en lo que a las personas les gusta, mas sin embargo yo no estoy completo en mi interior, voy a ser una persona falsa en mi forma de comportarme ante las personas. Ay, es que yo descubrí que si pongo mi rostro de tal manera, que si yo hablo de tal otra forma, entonces voy a dar la impresión de que yo soy una buena persona, voy a dar la impresión de que soy una persona de bien, pero ¿cómo estoy por dentro? Entonces, si yo empiezo a corregir lo interior en mí y a dejar que los principios morales, como deben ser, la ética moral, comience en mí a hacer esa revolución interna, no va a ser difícil que mi exterior refleje lo que hay en mi interior. Y si en mi interior yo estoy bien con Dios, si estoy bien en cuanto al Evangelio, si me estoy conduciendo en cuanto a los principios bíblicos, pues eso es lo que yo voy a manifestar. Por algo el Señor Jesucristo enseña en las Escrituras que de lo que abunda en el corazón habla la boca. ¿Ustedes quieren conocer cuando una persona tiene buenos principios morales? Escúchela hablar, escúchela cómo piensa, escúchela cómo actúa ante diferentes situaciones. ¿Qué principios son los que gobiernan a la persona? Y tristemente esto falla cuando la persona carece de esos principios morales. En segundo lugar, encontramos también lo que es la falta de justicia. La falta de justicia en cuanto a la ética es algo que también se evidencia en todo lado. ¿Cuántas veces se han cometido injusticias en todos los ámbitos? A veces nosotros mismos también hemos pasado por un sesgo de injusticia, injusticias que han cometido con nosotros, en que han vulnerado nuestros derechos, en que han vulnerado nuestra reputación, nuestro buen nombre. Ha pasado muchas veces. Y a pesar de que seamos personas que conservemos una buena ética, sin embargo hay personas que no la conservan y cometen injusticias. Estamos hablando solo de algo básico. Ahora imagínense ustedes de cuántas injusticias se cometen en todos los entes gubernamentales, en la política, en los gobiernos del mundo, en las ramas ejecutivas, legislativas, judiciales. Hay injusticias, hay personas que injustamente están siendo acusadas, condenadas, que han pagado injustamente. Porque cuando en medio de la ética social, moral, carece de ella, de su esencia, se comete la injusticia. Y en tercer lugar, también encontramos la falta de equilibrio.
la falta de equilibrio que lleva a la relatividad. La falta de equilibrio que lleva a la relatividad. Y la relatividad, aquí hablando sobre una relatividad como ética, se conoce que se habla en el sentido a lo que es la idea de los juicios y los principios morales, los cuales varían según el contexto cultural, histórico y personal. Esto significa que se considera algo como correcto o como incorrecto, como bueno o como malo, y en ese caso esas cosas pueden cambiar según la perspectiva y la situación sobre la cual se está aplicando, ¿sí? Parafraseándolo de otra forma, cuando no hay un equilibrio en cuanto a lo que es la relatividad de las cosas, solemos estar inclinados hacia alguno de los dos lados de la balanza. Podemos estar asegurando como cierto algo que no es, o como falso algo que sí es cierto. Allí en donde tenemos que tener un juicio moral, un equilibrio en cuanto a lo que es la relatividad. Muy bien, pasando ahorita a la siguiente parte, nosotros encontramos también que cuando sobre una base social se construye con, digamos, la ausencia de lo que es la objetividad, solemos actuar conforme a la conveniencia del momento, ¿sí? Hablándolo más coloquialmente, cuando nosotros estamos ejecutando algo, haciendo algo, sea lo que sea, una decisión, una determinación, algo que beneficie, etcétera, etcétera, pero nosotros lo hacemos solamente porque nos convenga, más no por lo que es verdaderamente justo, ahí a veces también incurrimos en injusticias. Nos suele pasar. Y nosotros, cuando nosotros entendemos y consideramos la esencia de lo que es la ética, siempre que vayamos a tomar decisiones, pensemos también en los demás. Si yo egoístamente, no de malas, es que esto solamente me va a beneficiar a mí, los demás no me interesan. No, así no se deben hacer las cosas. Siempre pensemos que mis acciones también beneficien a los demás. Y más nosotros que somos cristianos, debemos hacer las cosas que son correctas, no solo para nuestro bien, sino también para nuestro hermano, para nuestra familia, para nuestro prójimo. Esto muchas veces arma tremendos problemas entre las personas cuando alguien actúa de una forma egoísta. O dígame una cosa, ¿el egoísmo es bueno? ¿Qué beneficios trae el egoísmo sobre una persona? Tremendo, pero tristemente estamos en una sociedad que además de que carece de principios morales, que además de que carece de ser una sociedad justa, que además que carece de tener un equilibrio, también es una sociedad egoísta, porque solamente piensan, mientras yo o mi familia estemos bien, que se acabe el mundo, tristemente. Y muchas de esas decisiones perjudican a veces hasta nuestro propio núcleo familiar, porque se ve el egoísmo por encima, ¿sí? Hay que tener, mis amados, un equilibrio en cuanto a esto. Otro aspecto de lo que es la ética es que hay una urgencia notoria en lo que es retomar esos principios y valores para el ser humano. A pesar de los signos desalentadores de nuestros tiempos, hay un vivo interés por recobrar los fundamentos morales que constituyen un basamiento de gran significación en la ética, y de esa forma se ha redescubierto la importancia de la misma para legarle a nuestros hijos y nuestros nietos un mundo mejor. ¿Sí? Necesitamos mejorar lo que se ha desmejorado para brindar algo mejor a nuestras generaciones presentes y futuras. En esa dirección, los ministros, los cristianos, la iglesia del Señor ha tomado una nota y ha enfatizado
un pasaje que se encuentra en el Salmo 119, versículo 1 al 3, donde cita lo siguiente: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Qué podemos nosotros observar en este texto? La integridad y la verdad como valores o principios que deben ser rectores en nuestro desenvolvimiento como seres humanos que vivimos en una sociedad. El principio bíblico se comienza a aplicar a partir de esta parte. Y es más, si nosotros hacemos de las Escrituras la fuente del estudio, del entendimiento de cómo debe ser nuestro comportamiento, vamos a descubrir que la Biblia, como tantos y tantos excelentes expositores han pasado aquí en este lugar, ¿sí?, lo han declarado. La Biblia tiene los principios, tiene ese compendio completo del cómo nosotros debemos comportarnos, cómo pensar, cómo creer, cómo actuar ante todas las esferas. Esa es la importante relevancia que existe entre las personas que estudian la Biblia, pero que no solamente la estudian, sino que también la guardan, pero que no solamente la guardan, sino que la practican la palabra. Por algo la Escritura también dice, debemos ser no solamente oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. La integridad y la verdad deben ser principios que rijan el ser humano. Es por supuesto algo que trae ese aliento a cada uno de nosotros. Y hay una cita que quiero darles aquí por John Maxwell, donde dice lo siguiente: es bueno saber que existe un deseo para cambiar con respecto a la ética de nuestra cultura. Y la mala noticia es que la mayoría de la gente no sabe cómo hacer con esa transición. Y es justamente allí donde el líder cristiano juega un papel trascendental. ¿Y cuál es ese motivo? ¿Cuál es ese papel trascendental que el líder cristiano juega en cuanto a lo que es la ética? Es porque nosotros estamos llamados a impulsar el cambio que esta sociedad necesita. Nosotros estamos llamados a ser luminares en medio de este mundo de oscuridad. Nosotros estamos llamados a marcar la diferencia, no solo en la iglesia, no solo a ser el que más grita, el que mejor canta, el que mejor predica, no, es allá afuera, marcando la sociedad, dándoles a entender que hay un testimonio vivo y real entre nosotros, pero no solamente aquí en la iglesia y afuera, sino en nuestro principal lugar, que es en casa, con la familia, pero no solo con la familia, sino también en nuestro trabajo, pero no solo en nuestro trabajo, sino en todo lugar donde nosotros estemos. Siempre debemos dar testimonio, siempre debemos dejarnos regir por la ética espiritual, por la ética ministerial acorde a las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. Esas palabras que os he hablado es lo que Jesús les decía. La palabra, lo que Jesús enseñaba, era lo que daba testimonio de Él. Y una forma como nosotros podemos dar testimonio de que la palabra realmente tiene poder en nosotros es a través del ejemplo, de la conducta, del comportamiento ante la sociedad. Bien, ahora permítame hacer una pequeña insistencia en cuanto a este aspecto, y es que la ética es solo una, pero cuando la ética es promovida desde el ámbito cristiano, se producen cambios en todos los niveles de las personas. Y aquí es donde es necesario que nosotros revisemos, bienvenido mi paz, es necesario que nosotros revisemos en este momento hacia dónde vamos en cuanto a lo que es la
ética. En primer lugar, tenemos lo que es la determinación. Frente a este panorama, nosotros no podemos desconocer otro escenario, lo que es el avance en el afianzamiento de la ética, inclusivo en lo que es la iglesia, no ha sido algo tan significativo como lo esperamos, porque sencillamente nosotros no estamos en muchos aspectos ganando la batalla, pues esta realidad demanda en cada uno de nosotros lo que es la determinación. ¿Qué tan determinados estamos nosotros a ser un generador de cambio en la sociedad? A ser un generador de cambio en nuestra familia, en todo el entorno social, político, familiar, espiritual donde nosotros nos movamos. Dios está necesitando cristianos, ministros determinados a hacer lo que se debe hacer, a ser regidos bajo una ética ministerial lo suficientemente convincente como para que las personas sean cautivadas y diciendo: yo quiero lo que tú tienes, yo quiero pensar como tú piensas, yo quiero vivir como tú vives, yo quiero sonreír, ser feliz como tú lo eres. ¿Por qué? Porque el Señor necesita cristianos determinados a dejarse gobernar por la palabra de Dios. Es lo primero, determinación. En segundo lugar, debe haber disposición. Disposición, porque muchas personas quisieran que se opere un cambio, quisieran determinarse a cambiar, pero no hay disposición. Y cuando carece la disposición, aunque querramos y no hagamos, como dice el viejo dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. Eso nos ponemos a recordar frases pintorescas que aparecen en las redes sociales. No hables, que no te conozcan por tus palabras, sino por tus acciones. Que es mejor actuar que hablar. Y existe un sinnúmero de cosas que podríamos enumerar, pero si solamente hay determinación y no hay disposición para hacer los cambios que tenemos que hacer, estamos en una encrucijada. Así que en tercer lugar, algo que también carece dentro de esta realidad que demanda una ética ministerial, espiritual en nosotros, encontramos la falta de fe. Hay ausencia de fe en el corazón. Hay ausencia de fe. Aún nosotros mismos, como seres humanos, somos carentes de esa fe. Y a veces nosotros decimos: no, esto ya es un caso perdido. Esta sociedad ya se echó a perder. La juventud de hoy ya no hay nada que hacer. Pero aún hay personas que están pensando diferente. Hay personas que se determinaron y que están dispuestas a ser generadores de cambio en medio de esta sociedad. Y hay personas que se están esforzando, que aunque su trabajo, aunque sus resultados sean mínimos, con que esas personas comiencen a alcanzar uno a la vez, a transformar una persona a la vez, ya están haciendo un cambio en esta sociedad. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Que tu ejemplo, que tu comportamiento, que tus palabras, que tus acciones, que lo que tú hagas marque la diferencia y empiece a alcanzar uno por uno. Pero el primero que debes alcanzar es a ti mismo, porque aún uno mismo también es carente de fe. ¿Sí? Así que la fe es como ese motor que a nosotros nos va a ayudar a poder avanzar. En cuarto lugar, algo que también carece socialmente es la perseverancia. Por un tiempito hacemos, por otro tiempo no. Trabajamos un tiempito y después dejamos todo tirado en cuanto a esos cambios, a esa transformación. ¿Cuántas veces? Y hablemos algo muy personal, cristianos. ¿Cuántas veces dentro de los mismos ministerios pasa esto? Se comienza el año, se hacen directivas, se hacen liderazgos, y eso ve uno los hermanos, los líderes animados: no, vamos a trabajar, vamos a transformar nuestro barrio, nuestra localidad, nuestra ciudad.
Y se llega ya finalizando febrero y empezamos a ver las ausencias. Y en marzo aparecen de vez en cuando, en abril ya no los vemos. Y en mayo nos mandan un mensaje de texto: pastor, le entrego el cargo, no pude más. Esos son los transformadores sociales. Esos son los cristianos que van a cambiar el mundo por temporarias. ¿Sí? Es que, hermanos, les quiero decir algo. La iglesia no es una temporal de trabajo. La iglesia no es un contrato de trabajo, haga esto y se acabó. No, hermano, aquí se viene a trabajar. Aquí se viene es a llevar el mensaje de Cristo a las personas que lo necesitan. Aquí se viene a transformar, a revolcar esas familias, a que sean transformadas, que llegue Jesucristo a sus hogares y cambie su forma de vivir. Si nosotros no estamos determinados, si nosotros no somos perseverantes en las asignaciones que nos han dado, entonces vamos a vivir a toda hora limitados al cómo me sienta. Es que yo me tengo que sentir bien, es que yo me tengo que sentir amado y estimado en el cargo que estoy para rendir. ¿Y tú alguna vez te has puesto a pensar que tus líderes también llevan grandes cargas y grandes responsabilidades? Ellos también se están esforzando por tratar de hacer lo mejor posible, por mantener el programa, la estructura, la solidez, porque ellos se dejan regir por esa ética. Y si nosotros condicionamos nuestro avance de acuerdo a mi estado anímico o emocional, pues voy a tener dificultades. Así que la perseverancia debe ser algo que debe ser recuperado en los ministerios, pero también en la ética de las personas. Otro problema que observamos es que falta visión y a largo plazo. Solamente en el ahora y en el momento, en este momentito, voy a hacer esto y no pienso en lo que vendrá, que pudiera ser más grande, que pudiera aún llevarme a avanzar más. No, yo voy a servir solamente en esto y ya. Y yo no me proyecto a nada más. A mí que el pastor no me vaya a poner a que aquí no, yo solo quiero hacer esto y quedarme aquí quietico y que no, aquí ya. Como para que no digan pues que es que yo no hago nada. No, hay mucho por hacer. La obra, el ministerio necesita muchas manos para trabajar. Y mi amado, ¿saben cuál es el problema que actualmente vemos? Que esos hermanos que sí están interesados en trabajar, yo admiro en estos días que estuvimos acá en Filipos, en esta fiesta tan grande que hubo aniversario, yo vi a varios hermanos de aquí de la iglesia haciendo de todo. Los veía en la cocina, los veía sirviendo tinto, los veía acomodando, los veía recibiendo gente, los veía sirviendo. Dios mío, yo digo, pero no estaba allí, ahora está allí y ahora se fue. Increíble, son apasionados por servir, porque ellos saben que hay gozo en el servicio, están regidos por una ética de servicio, de pasión por servir al Señor. ¿Y sabe qué es lo que hacen muchas personas que no quieren servir en nada? Los critican. Ay, el 7 cargos, a mí me decían en la iglesia el 7 cargos cuando era muchacho, porque yo estaba lavando baños, en portería, en la alabanza, sirviendo una cosa, haciendo aseo, ayudando allí. Ay no, ay Fabio, el joven Fabio se quiere lucir, es que quiere que todos lo vean que sirve. Ay no, el lambesaco, el yo no sé qué. No, yo desde joven aprendí a amar el servicio al Señor. Y yo me propuse servirle, porque hay gozo, hay retribución en servirle al Señor. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos con esos hermanos? Que a falta de ética ministerial ven a otros sirviendo y lo que hacen es criticarlo. Al contrario, démele gloria a Dios porque alguien está haciendo el trabajo que se tiene que hacer, porque hay cosas que se tienen que hacer y a veces duele ver a muchos pastores que les toca hacer de todo, con un liderazgo, con mucha gente en las iglesias que no quieren hacer nada. Ay, es que estoy cansado. Ay, no, es que, ay, no, a mí no me gusta la forma de hablar del pastor.
Es que a mí no me gusta cómo se dirige a mí. Es que cuando él esto, no, hermano, dejémonos todos esos prejuicios sociales y dejemos que la ética cristiana gobierne nuestro corazón para hacer las cosas que debemos hacer. Dios nos ha llamado y nos ha dado dones, talentos, ministerios para que sirvamos en la obra. Eso es una de las cosas que nosotros debemos reflexionar. Así que hago un pequeño reconteo de estos aspectos. Número 1, ser determinados. Número 2, tener disposición. Número 3, tener fe. Número 4, ser perseverantes. Y número 5, tener visión a largo plazo. Esto es parte de este aspecto que nosotros estamos viendo, y esto lo podemos considerar como pilares en la ética ministerial. Pilares en la ética ministerial. ¿Y saben algo bonito? Es que nosotros, usted y yo, podemos asumirlos y podemos mantenerlos vivos en todo lo que pensamos y hacemos, lo cual nos convierte en dinamizadores de grandes transformaciones. En pocas palabras, nosotros podemos ser promotores de una ética apropiada en cada circunstancia. Podemos ser promotores. Que hoy salgamos de esta clase con esa seguridad de que yo quiero ser promotor de cambio en cuanto a la ética, y lo primero que voy a hacer es pedir al Señor que me ayude a cambiar a mí mismo, lo que tengo que cambiar. ¿Quieres cambiar el mundo? Cambia a ti mismo, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de actuar, cambia tu manera de hablar y comienza a hacer lo que debes hacer. Deja que Dios sea el que gobierne tu corazón, el que Él instaure esa ética cristiana que necesitamos levantar y reforzar en todos nosotros. Llegando ya a la parte final de esta primera sesión, encontramos 3 fundamentos que nosotros debemos usar para aplicar correctivos. Porque las escrituras no solamente dinamizan enseñándonos qué debemos hacer, sino también cómo podemos cambiar lo que necesitamos cambiar, ¿sí? Y una de esas cosas que nosotros podemos encontrar acá es retomar el camino. Es lo primero. ¿Cómo nosotros podemos salir de ese laberinto de confusión, de poder orientarnos hacia las cosas como se deben hacer? En otras palabras, pastor, entonces, ¿cómo debo empezar a aplicar esa ética ministerial en mi vida? Pues bueno, lo primero es retomar el camino, revisar dónde nosotros hemos fallado y cómo podemos hacerlo sucesivamente. Comenzar a recuperar y desde ahí partir a una reconstrucción, ¿sí? Reconstrucción. La idea original del diseño del templo en Jerusalén, las murallas que lo rodeaban y demás, luego de ser destruidos, luego de haber pasado esa deportación del pueblo de Israel, hubo alguien que quiso recuperar, restaurar, desde lo que había quedado. Desde los cimientos de esos muros comenzó a edificar y todo volvió a restaurarse. Eso es lo que nosotros podemos hacer, recuperar lo que se había perdido. ¿Ok? Y de esa forma encontramos el segundo aspecto, y es reprogramar nuestra forma de pensar para actuar distinto. El único camino viable a corto y mediano plazo es redireccionar lo que estamos haciendo como sociedad y en nuestro caso como parte de ese tejido social. Además, cabe aquí recordar lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, presta atención a esta frase, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. Repito la cita, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Tomen nota de esa frase, no nos conformemos a este siglo. Si nosotros como cristianos nos conformamos a las circunstancias de este siglo, nos resignamos a que esta sociedad ya es una sociedad echada a perder, estamos en problemas. Porque vamos a resultar nosotros teniendo que reestructurar, teniendo que transformar la iglesia, transformar el mensaje del evangelio, transformar la misma palabra de Dios para tratar de adaptarla a la corriente de este mundo. Y claro, a muchas personas les funciona, porque meten cualquier cantidad de filosofías humanas y cosas sin sentido. El mundo se empieza a meter en la misma iglesia, en la misma doctrina, porque ellos quieren equilibrarse y quieren captar la atención del mundo. Y llenan las iglesias de personas mal formadas, mal transformadas. ¿Sí? Ese es un gran problema que actualmente estamos teniendo en muchas iglesias en el mundo. Y se nos olvida que la misma palabra de Dios es la que siempre nos da piso, nos permite entender cómo nosotros debemos actuar. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, es el consejo del Señor. Debemos ser celosos en preservar el evangelio puro y sin mácula en medio de esta sociedad tan corrompida y degradada que está. Y esforzarnos por nosotros mismos, reestructurarnos por nosotros mismos, como dice esta cita de Romanos 12, transformarnos. No nos conformemos a este siglo. Yo como cristiano, como pastor, como hermano, como líder, no me voy a conformar a este siglo. No me voy a resignar de que esto ya es un caso perdido. Al contrario, voy a seguir buscando estrategias, voy a seguir buscando la manera y voy a empezar a transformarme a mí mismo. Voy a empezar a hacer las cosas que debo hacer para poder reflejar esa ética cristiana, tal como el Señor los marca, como les decía hace rato, que cuando las personas te vean, te escuchen hablar, te escuchen actuar, te conozcan a Jesús a través de ti. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Además, nosotros también debemos caminar en una dirección distinta a la que hoy gobierna lo que es la cultura social, a lo que es el accionar de las mayorías de las personas que caminan carentes de principios y de valores. Hoy día los padres han relegado su formación, su educación con sus hijos y quieren que el gobierno sea el que eduque a sus hijos. Quieren que las instituciones educativas le enseñen, que los profesores le enseñen a los niños cómo comportarse, cómo hablar. No, estamos equivocados, porque los mismos gobiernos están corrompiendo la educación y están metiéndose con nuestros niños, trayendo filosofías erradas, trayendo la perversión cultural, inyectándola en el corazón de nuestros niños. La educación, la formación de principios, de valores éticos, morales, sociales, son responsabilidad de los padres sobre los hijos. Aquí en la iglesia nosotros venimos a aprender. Aquí con esta asignatura nosotros estamos recuperando y regenerando lo que quizás habíamos dejado de lado. Pero la formación y la educación, amados, viene de casa. Los principios vienen de casa. Los valores vienen de casa. Necesitamos sanar el corazón de nuestra iglesia. Necesitamos volver a los principios. Necesitamos fundamentar la palabra de Dios como principio moral en el corazón de los cristianos, para que eso mismo sea lo que ellos enseñen, formando a sus hijos. Amén. Llegamos ya al final, amados, y aún hay cosas por hablar, me queda un poquito de tiempo. Hay un tercer componente que nosotros debemos mirar acá, y es
comprometer. Debemos comprometer la participación de todas las personas. Hasta tanto haya un compromiso generalizado en la sociedad, comenzando por nosotros como hombres y mujeres al servicio del reino de Dios, pues difícilmente vamos a poder avanzar. Esto es un compromiso de todos. No es que vamos a dejarle que sea el pastor el único que tenga el compromiso de cambiarnos. El pastor aquí se puede dar tremendos sermones, tremendas enseñanzas, clases magistrales, pero si yo no dejo que esa palabra que me es dada penetre y transforme mi vida, de nada va a servir. Y le voy a echar la culpa al pastor. Y voy a seguir siendo la misma persona de antes. Y lamentablemente la gente me va a decir, ¿eso es lo que usted aprende en la iglesia? ¡Ay, qué vergüenza! Usted no que es cristiano, usted no va aquí a una iglesia que se llama Filipos, que yo no sé qué. ¿Eso es lo que le enseñan allá? ¿Qué dice uno ante eso? No, culpa del pastor. ¿Y qué es lo que el pastor predica pues? Tremendo, tremendo, hermanos. Así que esto es un compromiso de todos. Es compromiso de todos. Y como lo dije hace un momento, hasta tanto no haya un compromiso general en este núcleo social, comenzando con nosotros, no vamos a poder ponernos de acuerdo. No vamos a poder avanzar. En cuarto lugar, nosotros también necesitamos retomar. ¿Qué debemos retomar? Los principios y los valores. Es lo primero que debemos retomar. La fundamentación en cuanto a lo que son los principios y valores, a partir de la palabra de Dios en sí, Dios ha probado, ha mostrado la validez bíblica, la importancia y la eficacia a través de los principios en la palabra de Dios. ¿Queremos ser transformados? Apliquemos la palabra. ¿Queremos ser renovados por medio de la renovación de nuestro entendimiento? Entendamos lo que la palabra dice y apliquémosla y vivámosla. Así vamos nosotros a ser generadores de cambio ante esta sociedad. Que si en la iglesia siempre me han conocido como el hermano chupalimón, como el malacaroso, voy a cambiar, Señor, quiero cambiar esta norma. Quiero dejar de sentirme de esta forma y quiero someter tu gobierno a mi corazón. Quiero que gobiernes esta área de mi vida y voy a ser transformado. Que te dejen de conocer como el hermano chupalimón y te conozcan como el hermano con gozo. El que es feliz, el que expresa amor, el que expresa servicio, el que expresa ese deseo grandioso y permanente de servir. Que es ejemplo. No solo en la iglesia, sino ante su familia, que su familia le ama y le respeta, que sus vecinos le aprecian, que en su trabajo es considerado el mejor empleado. ¿Por qué? Porque se esfuerza por vivir transparentemente, ceñido por la moral cristiana, ¿sí? Ceñido por la ética de la iglesia, a través de la palabra de Dios. Bien, bajo un momento de gran inspiración, el rey David escribió en el Salmo capítulo 15, versículo 1 al 5, algo muy bonito. Y es que cuando él se encontraba en uno de esos momentos especiales de integridad, porque ¿saben algo? Uno de los aspectos de nosotros tener una ética ministerial apropiada es que nos volvemos íntegros de corazón ante Dios. Y saben, la palabra enseña que en los íntegros es hermosa aún la alabanza que ellos dan al Padre. La integridad es una característica de una persona que hace lo moralmente correcto. Y miren lo que escribió David en el Salmo 15.
Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Jamás. Le invitamos a que lea este pasaje las veces que sea necesario. Y aquí, tan solamente aquí, sin nombrar la cantidad de textos bíblicos que hay, aquí encontraremos la sintetización de un manual de ética para el cristiano. Miren la cantidad de cosas que David, bajo esa inspiración, el rey David, enunció o enumeró aquí. Él estaba reflexionando diciendo, ¿quién va a habitar en tu tabernáculo? ¿Quién se podrá acercar a ti, Padre? ¿Quién te podrá rendir adoración? ¿Quién podrá llegar delante de ti? ¿Quién morará en tu monte santo, en tu ciudad amada? Y él lo primero que dice es, el que anda en integridad. Integridad. Y podríamos enumerar aquí todo. Integridad, justicia, hablar verdad, no mentira, no calumniar con la lengua, no hacer mal al prójimo. Aquí llevamos 5 aspectos. Sexto, no admitir reproche alguno contra el vecino. Que viene a hablar mal del vecino, venga, lo llamamos y hablemos los 3. Eso es integridad. Pero no, eso nos trae en el chisme y, ¿cómo así? Contame, vení, te tomás un cafecito y me contás. ¿Cómo así que el vecino? Y luego yo sin verificar nada voy y le cuento al otro, mire que me contaron, y añado más. Y eso termina el teléfono roto. No, el que no admite mal reproche contra su vecino. Sexto lugar. Séptimo, aquel a cuyos ojos el vil él es menospreciado. Hay gente que es mala, que es perversa y es honrada como si fuera una persona justa. Eso es triste. Eso es triste y eso sí que duele porque hay injusticias. Eso sí que es, de verdad duele el corazón. Además, la Biblia también dice acá que los que honran a los que temen al Señor. Eso es ética, honrar al que teme al Señor. Y el que aún jurando en su propio daño, por eso no cambia. No cambia. Hay gente que prefieren recibir a sí mismo el daño, pero no permitir que le hagan daño a otras personas. Y esto es muy honorable, muy honorable. Tristemente, hay gente que está siendo acusada, que está siendo dañada de una u otra forma, pero como dice aquí el Salmo, por eso no cambia. Aún pasando esas cosas no cambia, porque ha entendido que el valor de la integridad es superior a todo prejuicio social. Y además aquí también encontramos que es una persona justa aún con el área financiera, que no es usurero, que ayuda al inocente, que ayuda al necesitado y que además no admite cohecho, no se deja corromper. No se deja corromper. Y qué triste en nuestra parte que aún nuestras propias instituciones gubernamentales sean conocidas por hacer lo incorrecto en muchas cosas. Qué triste que se admita el cohecho para beneficiar a otras personas. Seamos rectos y justos en todas las cosas. Una vida transparente, tal como lo manda. Y les estoy hablando solamente de un pequeño texto, Salmo 15, 5 versículos. Si nos ponemos a leer la escritura, vamos a encontrar cualquier cantidad de cosas éticas, morales, que van a confrontarnos.
¿Sabe, amado hermano, amado ministro? Cuando nosotros seamos confrontados por la palabra de Dios, gocémonos, alegrémonos. Y ahí tenemos dos caminos. ¿Recibo esto para ser transformado o me hago el que, si te escucho no me acuerdo? El que me entró por un oído y me salió por otro. Mucha gente lo hace así, pero el entendido, el que busca la perfección en su vida ética, moral, espiritual, cristiana, deja que la palabra lo esté transformando constantemente. Así que, mis amados, con base a estos fundamentos que contiene ese texto, nosotros podríamos transmitir, solamente aplicando estas cosas, una transformación significativa en nuestra sociedad, una transformación significativa en cada uno de nosotros. ¿Saben? Lo lindo de todo esto es que aún estamos a tiempo. Estamos a tiempo de que se implementen esos cambios en cuanto a la ética ministerial, en cuanto a la ética del cristiano, en cuanto a su comportamiento en la iglesia, en la sociedad, en la familia, en todas las esferas. Estamos a tiempo. ¿Cuántos creemos que todavía estamos a tiempo de que hayan cambios? ¿Sí? Miren lo lindo. Se hablaba en días pasados. ¿Cuántos queremos un avivamiento? Amén. ¿Cuántos queremos que haya avivamiento en nuestra nación? Amén. Pero decía el predicador, entonces comencemos a avivarnos a nosotros mismos. Comencemos a cambiar a nosotros mismos. Comencemos a vivir una vida cristiana de santidad, regida por la palabra de Dios. Y allí va a empezar el avivamiento en nosotros. Y eso se va a empezar a implementar, a crecer, no solamente en nuestro lugar, en nuestra casa, en nuestra iglesia, no solo en nuestro barrio, no solo en nuestra localidad, sino también en todas partes. Busquemos ser transformadores sociales, amados. Demos testimonio a donde vayamos. Demos testimonio donde vayamos, todavía estamos a tiempo. No importa que aunque este panorama delante de nosotros se vea desesperanzador, aunque se luzca ensombrecido, todavía hay esperanza, todavía estamos a tiempo. La ética puede impulsar el giro que nosotros necesitamos para cambiar el curso histórico en esta sociedad donde nosotros ejercemos influencia, incluyendo no solo la influencia en lo secular, sino también en lo eclesial. Amén. Bien. ¿Cuántas de las personas que estamos acá y que están conectadas hemos podido captar la idea general de lo que es la ética ministerial? ¿Cuántos? Levante la manito acá. ¿Cuántos hemos podido comprender esta parte? Muy bien. Allá en la conexión, si quieren déjenos ahí un texto en el cual nos digan, sí he entendido, pastor, he podido comprender que yo necesito ser un transformador social y que primero yo debo ser transformado para que la sociedad pueda evidenciar esa transformación. Amén, pastor, amén. Amén, amado, gracias. Muy bien. Hemos llegado a estos últimos minuticos. Vuelvo a decirles, este es un tema denso. Hay muchas cosas, aquí nos podíamos hacer vigilia hoy, como dice el dicho, pero con que hayamos captado estas ideas principales de lo que es la ética, ¿sí? Viene todavía una segunda parte, nosotros ya podemos dar por sentado de que realmente se puede generar un cambio. Y comencemos desde este momento a evaluar, a entrar ya al final de esta enseñanza, de esta primera parte, entremos como en un modo reflexivo sobre qué cosas nosotros podemos comenzar a hacer para ser gestores o transformadores en todos estos ámbitos. Acabo de nombrar dos aspectos. Uno, podemos ser generadores de cambio en el aspecto secular, en lo secular, pero también
en lo eclesial. Así que la pregunta que les hago es, ¿cómo podemos nosotros dar una o ejercer una transformación en lo secular? Me gustaría escuchar algunas propuestas. ¿Cómo puedo yo influir ante el mundo como un gestor o transformador de mi entorno? ¿Alguien que quiera participar? De pronto, alguno de los que están allá conectados quisiera participar, bien puede active su micrófono y dígame, yo pienso que si puedo hacer esto o esto, puedo ayudar a transformar mi entorno social. ¿Quién puede darnos ideas? ¿Hay alguno aquí que nos quiera dar alguna opinión? Muy bien. Eso quiere decir que todavía estamos procesando la información. Muy bien. Si tú te acuerdas y tienes ideas o estrategias que puedas implementar para ser un transformador en cuanto a lo social, toma nota, enséñalo en tu iglesia, enséñalo a tu familia, enséñalo en tu entorno y comienza a practicar aquellas cosas que tú sabes y que consideras que pueden ayudar para que transformes tu entorno social, que puedas restaurar la ética que tú como cristiano debes tener y seas una persona de influencia en tu entorno, en lo secular. Y yéndonos al otro extremo, en lo eclesial, ¿qué cosas puedo yo comenzar a transformar en cuanto a mi iglesia, al ministerio al cual yo pertenezco, para que las cosas puedan mejorar? En otras palabras, ¿cómo puedo yo ceñirme a la visión y misión del ministerio? Claro, pastora, bien pueda, su merced, abre el micrófono y recibimos tu participación. La persona que levantó la manito, pastora, bien pueda. Amén. Buenas noches, amado pastor, para todo el grupo. Buenas noches. Quería pues, dar mi opinión referente a la de la iglesia. Nosotros como pastores, saber trabajar en equipo. Eso es muy importante. Y agradecer a Dios y tener la visualización de cuáles son las herramientas que el Señor nos envía para trabajar en equipo, para levantar ministerios, enfocar esas personas para poderles asignar en lo que necesitamos en nuestra iglesia para levantar los ministerios. Eso es algo muy importante, que los pastores aprendamos a agarrar esas herramientas que el Señor nos envía a nuestras iglesias, esos siervos que van a formar equipo. Tú hablabas de lo que pasó en ese hermoso evento que hubo ahí en Filipos y fue un ejemplo donde muchos pastores nos llevamos una sorpresa muy hermosa, aprendimos y nos fuimos contagiados verdaderamente de la formación que tiene el apóstol David y la profeta Janet. Fue para nosotros impactante porque vimos cómo trabajaron en equipo, vimos que sin acepción de personas aceptaron el trabajo de todos los que dijeron yo quiero estar ahí. Entonces eso es muy importante, que nosotros aprendamos a visualizar qué personas nos lleva el Señor para formar esos equipos y para que llegue a un buen término, ejemplo como lo que pasó hace 8 días en Filipos, que fue muy hermoso. Vimos desde el pastor en adelante ponerse el overol, vimos desde la pastora en adelante ponerse los guantes. Entonces para nosotros fue un ejemplo y fue ejemplo a seguir y lo hemos comentado en las iglesias donde nos hemos reunido últimamente. De verdad que eso es muy importante para nuestras iglesias, saber catalizar y captar esas personas para que así se forme una buena iglesia. Esa era mi opinión, amado pastor. Perfecto, pastora. Muchas gracias por tan importante aporte. ¿Se dan cuenta? Iglesia, alégrate. Filipos está siendo ejemplo de transformación ministerial. Esto es maravilloso. Escuchar a la pastora hablar. Nuestro apóstol David se puso un overol
al igual que nuestra pastora, y trabajando en una cosa, en la otra, dando ejemplo, que los pastores, los ministerios que vinieron a este lugar internacionales, ¿sí? Vinieron delegaciones de Aruba, de México, de otras partes de Colombia, y que se llevaron esa visión de aquí de Filipos y que fueron con todo el deseo de implementarlo en sus iglesias. Eso es ser un transformador ministerial. Eso es dar ejemplo de una buena ética cristiana. Que el ejemplo que nosotros damos influya y sea un modelo, un prototipo a seguir de los demás ministerios. Eso quiere decir que estamos en el lugar correcto. Estamos en el lugar correcto. Muchas gracias, pastora, por tu apreciación. No sé si hay alguien más que se anime también a darnos una participación. ¿Hay alguien más que tenga por ahí la mano levantada? Bien, ¿estamos bien entonces? Dinos. David Santiago Núñez, bendiciones, buenas noches, bienvenido, amado. Ven, puede activa tu micrófono, te escuchamos. Bueno, aquí según en esta participación lo que yo opino y pienso que siempre todo creyente debe tener a Dios en su vida, ¿sí? Okay. Y también lo que pienso que toca tener un buen comportamiento en la iglesia y en la sociedad, siendo ejemplos dentro del templo Muy y bien. como fuera del templo también. Muy bien, David, muchas gracias por tu apreciación. Recordemos que en cuanto a estas clases, todos tenemos la misma importancia. Todos tenemos el mismo derecho y la imparcialidad de ser escuchados y de expresar nuestras opiniones. Es muy lindo porque en cada uno de nosotros se evidencian esos hechos transformadores que demuestran o que exaltan lo que hay dentro de nosotros, siempre procurando no solo, como les citaba hace rato, nuestro propio beneficio, sino también lo de los demás. Así que vamos a darle gracias al Señor por este hermoso tiempo, esta clase que nos ha permitido tomar, y esperamos que sea de gran bendición para todos los que estuvimos aquí juiciositos en el aula de clases, tomando notas, prestando atención, poniendo cuidado que no se durmiera el que estaba al lado. Y también para los que nos acompañaron allá en la transmisión, muchas gracias por estar con nosotros. Regálame el número de conexiones, Hector, en este momento. ¿Cuántas tenemos en el momento? Tenemos 29 conexiones. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que esta misma retransmisión se verá en diferido una vez sea grabado y sea subido a la red social, a YouTube. Allá van a poderla ver ustedes que estuvieron acompañándolos, para que tomen nota de nuevo sobre algo que necesiten recordar, y también para los que luego van a estar viendo esta transmisión, esta retransmisión, también gracias por pertenecer, por estar ahí conectados, por estar ahí constantes en su aprendizaje con el Instituto Bíblico Reina Valera. Así que vamos a darle gracias al Señor y así vamos a quedar como despedidos de este hermoso tiempo. No sé si nuestro director tenga alguna observación. Nuestro pastor, muy bien. Saludos de nuestro apóstol David Borges, que nos ha estado aquí acompañando, él siempre supervisando todas estas clases tan necesarias. Señor, gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús por habernos dado este tiempo especial, Señor. El tiempo se nos fue muy rápido, pero sabemos, Señor, que pudimos entender algunas de las apartes, de las características, Señor, que atañen lo que es la ética ministerial. Gracias por estos alumnos, Señor, que están comenzando este ciclo, que están comenzando este año de seminario. Gracias por cada una de las clases que se están dando, que se están formando, Señor, porque aquí van a surgir futuros ministros, futuros líderes, Señor,
profesores, maestros, pastores que van a llevar esta formación, esta transformación a sus iglesias, a sus grupos, a sus células, rediles, grupos de conexión, a toda persona. Señor, rogamos porque tú sigas abriendo la mente y el entendimiento en las personas para que puedan comprender la verdad de tu palabra, Señor, que es una totalidad de todo, Señor, lo que nosotros debemos hacer. Te damos muchas gracias por este tiempo especial y te pedimos, Señor, que todo lo que estamos aprendiendo sea, Señor, trayendo esa transformación en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Un saludo muy especial para todos. Bendiciones y buenas noches. Nos vemos en nuestra próxima clase. Bendiciones. Gracias, pastor.